León Tolstoy. Lo que mueve a los hombres. Mijail, aprendiz de zapatero. 1. En cierta aldea vivía hace muchos años un zapatero con su mujer y sus hijos. Tenía alquilada una habitación en la casa de un muyiz, pues no poseía hogar ni tierras y apenas ganaba lo suficiente para mantener a su familia. El pan no era barato y el trabajo estaba mal remunerado. La comida ya se llevaba todo lo que podía ganar y solo poseía, para él y su mujer, una chaqueta muy raida. Llevaba 2 años buscando dinero para poder adquirir unas pieles de carnero con que hacerse una nueva chaqueta. Cuando llegó el otoño del segundo año, ya había reunido 3 rubros que su mujer guardaba en un cofre. Además, en una aldea vecina le adeudaban 5 rublos y 20 copecks. Cierta mañana, el zapatero decidió ir a comprar las pieles. Se puso la chaqueta de su esposa y una túnica de paño encima y guardó los 3 rublos en el bolsillo. Cogió el bastón y se fue tras desayunar. Cobraré esos 5 rublos que los mullis me deben, pensó. Los sumaré a los 3 que ya tengo y compraré las pieles para la chaqueta. Cuando llegó a la aldea, se acercó a la casa de un mullis, pero no se encontraba en ella. La mujer del mullis dijo que su marido le llevaría el dinero esa misma semana, pero no le pagó ni un solo copex. En otra de las casas le aseguraron que carecían de dinero para pagarle y tan solo le dieron 20 copes por un arreglo. El zapatero tomó la decisión de comprar las pieles a crédito, pero el comerciante no quiso fiarle. Cuando me traigas el dinero podrás llevarte todo lo que quieras, le dijo. Ya sabemos lo que luego cuesta cobrar. El pobre zapatero no logró nada. Aparte de esos 20 copes, solo le dieron un par de botas para remendar. Desilusionado, marchó a la taberna y se gastó los 20 copes en bebida. Y sin poder comprar las pieles, inició el camino de regreso a casa. Por la mañana había sentido frío, pero después de tanta bebida entró en calor sin necesidad de chaqueta alguna. Caminaba deprisa, golpeando la tierra endurecida por la helada con su bastón. Se sentía contento y murmuraba mientras le daba vueltas a la bota de fieltro. Tengo calor, sin la chaqueta. Seguro que es porque he bebido un poco. Tengo la barriga llena de vino. ¿De qué me serviría una chaqueta nueva? Estaré bien si me olvido de mi miseria. Estoy hecho un mozarbete. ¿Qué importa el resto? Puedo subsistir perfectamente sin la chaqueta. Voy a pasarme sin ella toda mi vida. Pero mi mujer se pondrá muy triste y con motivo. Uno trabaja todo el día para ellos, corre, sufre y además tiene que escuchar. ¿No me has traído dinero? Pues vete al demonio. ¿Qué se puede hacer con 20 copes? Gastarlo en vino en la taberna, nada más. Y luego te dicen, la miseria, allá con su miseria. ¿Qué puedo hacer yo con la mía? Ellos poseen una casa, animales y todo lo necesario. Y yo tan solo me tengo a mí mismo. Ellos pueden comerse el pan que sus tierras le producen. Yo tengo que comprarlo. No me queda otra que reunir 3 rublos cada semana, y al llegar a casa ya se han comido el pan y debo gastar otro rublo y medio. Si al menos me pagaran lo que me deben. Y así llegó el zapatero a la pequeña iglesia situada en un recodo del camino, y detrás de ella le pareció ver algo blanco. Ya anochecía y no pudo distinguir bien. ¿Qué hay allí? En este lugar no había ninguna piedra blanca. ¿Será acaso una vaca? No, no me parece una vaca. A juzgar por su cabeza, se podría decir que se trata de un hombre. Pero, ¿por qué es tan blanco? ¿Y por qué iba a estar ahí?
Simeón se acercó hasta distinguir con claridad lo que era. ¿Sorprendente? En efecto, sí era un hombre. ¿Vivo o muerto? Estaba sentado completamente desnudo, inmóvil, apoyado en el muro de la iglesia. El zapatero sintió miedo. Lo ha mandado, lo han matado, le han quitado sus ropas y lo han abandonado. Nada, y lo han abandonado aquí. Lo han matado, le han quitado sus ropas y lo han abandonado aquí, pensó. Si me encuentran al lado suyo, no veré nunca el fin de mis penas. El zapatero se alejó con rapidez, dejando la iglesia atrás. Ya no podía ver al hombre, pero pasado un rato no pudo evitar volver la cabeza. El hombre ya no estaba apoyado en el muro, se movía y le pareció que lo miraba fijamente. Cada vez más asustado, el zapatero, cada vez más asustado, el zapatero se persignó pensando si debía volver allí o huir. Si me acerco, puede ocurrirme algo malo, pensó. ¿Quién sabrá de qué clase de hombre se trata? Es sospechoso haberlo encontrado aquí. Tal vez se me eche encima y no sea capaz de escaparme. Aunque no me matase, podría hacérmelas para pasar canutas. Pero, ¿cómo dejar a un hombre desnudo? Aún así no puedo quitarme la ropa para vestirlo. Darle mi túnica, Dios me libre. El zapatero se puso a andar más deprisa, pero se detuvo de repente, recriminándose. Simeón, ¿qué haces? Un hombre puede morir abandonado, y tú tienes miedo y huyes. ¿Acaso te has enriquecido? ¿Tienes miedo de que te quiten tus tesoros? Venga, Simeón, eso no está bien. 2. Volvió sobre sus pasos inmediatamente y se encaminó directamente hacia aquel hombre. Una vez a su lado, comenzó a examinarlo. Era un hombre joven y fuerte. Su cuerpo no tenía señales de golpe ni de heridas, pero estaba muerto de frío y asustado. Seguía apoyado sobre el muro de la iglesia y no miraba a Simeón. Se encontraba tan débil que no encontró fuerza para levantar los párpados. Simeón se inclinó ante él, y aquel hombre se reanimó de repente. Abriendo sus ojos, volvió la cabeza y lo miró. En cuanto vio a aquella mirada, en cuanto vio aquella mirada, el zapatero sintió cierto amor por aquel desconocido. Se quitó las botas, el cinturón y la túnica. Vamos, exclamó. No perdamos el tiempo hablando. Vístete enseguida. Cogió al desdichado en brazos, lo puso en pie y miró su cuerpo, que era delicado y blanquecino, mientras su rostro conservaba una dulce expresión. Le puso la túnica sobre los hombros, pero el joven no sabía ponerse las mangas. Simeón se las puso y le abrochó la túnica, ciñéndosela en el cinturón. Después se quitó su vieja gorra para cubrirlo, pero sintió frío en la cabeza. Estoy totalmente calvo. Él, en cambio, posee una larga y rizada cabellera, pensó, y se cubrió de nuevo. Será mejor que le ponga las botas, pensó, y arrodillándose ante el desconocido, se las calzó. Ya estamos preparados, hermano, dijo Simeón. Pero muévete un poco y así podrás entrar en calor. Nada tenemos que hacer aquí. Ya podemos marcharnos. Pero el desconocido permaneció inmóvil y en silencio, mientras miraba a Simeón con una dulce expresión. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué no me hablas? No podemos pasar el invierno aquí. Debemos volver a casa. Coge mi bastón y apóyate en él si no tienes fuerza. Venga, vámonos. El desconocido caminó sin problemas, sin quedarse detrás. Iban los dos juntos y, de repente, Simeón le preguntó, ¿de dónde eres? No soy de aquí. Lo supongo. ¿Qué hacías allí al lado de la iglesia? No puedo decírtelo. ¿Alguien te asaltó? No, no me asaltó nadie. Dios me castigó. Ya se sabe que todo viene de Dios. ¿Dónde ibas? Iba a cualquier lugar. Me da lo mismo.
Simeón estaba bastante sorprendido. No parece un mal, no parece un mal hombre y tiene una dulce voz, pero no me cuenta nada de sí mismo. ¡Cuántas cosas incomprensibles!, pensó. Bien, vas a acompañarme y, al menos, podrás calentarte en mi casa. Simeón siguió caminando adelante y su compañero caminaba a su lado con paso firme. Se levantó un ligero vientecillo que atravesaba la camisa de Simeón. Como ya había pasado el efecto del vino, empezó a sentir algo de frío. Apretó el paso y resopló. Me las he arreglado muy bien. Salí para comprar las pieles de una chaqueta y vuelvo sin una mísera túnica y además vuelvo con un hombre desnudo. Matriona no va a alegrarse mucho, sin duda, pensaba. Al acordarse de su mujer, se irritó. Pero cuando se volvió de nuevo hacia el hombre, recordó su mirada cuando se encontraba junto a la iglesia y su corazón se inundó de alegría. 3. La mujer de Simeón había terminado sus quehaceres pronto, había encendido el fuego de la chimenea, llevado el agua necesaria, dado la comida a sus niños y había comido ella también. Luego se quedó sumida en sus pensamientos. Pensaba si resultaría mejor cocer el pan ese mismo día o el día siguiente. En el armario aún quedaba una barra de pan y, suponiendo que Simeón hubiese comido en la aldea y no fuese a cenar aquella noche, habría suficiente para el siguiente día. Observó el pan. No. Oiga, observó el pan. No. Hoy amasaré. Además, me queda poca harina y lo mejor será que lleguemos así al viernes. Tomó la decisión. Después de guardar el pan, se sentó junto a la mesa para coser una camisa de su esposo. Pensaba en Simeón mientras cosía. Con tal de que no le engañe el mercader, es tan inocente el pobre. Es incapaz de engañar a nadie. En cambio, hasta un niño podría engañarlo a él. 8 rublos. Es una respetable cantidad. Con ese dinero se puede comprar una buena chaqueta. No será la primera calidad, pero sí será una buena chaqueta. Sufrimos tanto por frío el pasado invierno. No puede ir una a lavar al río si no está bien abrigada. Simeón se ha puesto toda la ropa de invierno de que disponemos, incluso mi chaqueta. No puedo salir de casa en estas condiciones. ¿Cuánto tarda? Ya debería haber vuelto. ¿No habrá entrado en la taberna? Apenas pronunció esas palabras, escuchó los pasos de su marido en la entrada. Dejó su costura y salió enseguida. Llegaban 2 hombres, Simeón y un joven descubierto calzado con botas de fieltro. Por el aliento de su esposa, Matriona se percató de que había bebido. Me lo temía, murmuró, pero al fijarse de que llegaba sin túnica, con las manos vacías, callado y lleno de miedo, sintió como se le encogía de angustia el corazón. Se debe haber gastado todo el dinero en bebida. Habrá recogido en la taberna a ese despojo y, por si no fuera suficiente, me lo trae a casa. Lo que nos faltaba. Matriona permitió que los 2 hombres pasaran y siguió sin decir una palabra. El desconocido era un chico joven, pálido y delgado, que llevaba una túnica sobre su desnudo pecho. Estaba en silencio, inmóvil y la mirada baja. Es un mal hombre, pero está atemorizado, pensó la mujer, y se encaminó a la estufa en espera de ver en qué acababa todo. Simeón se quitó la gorra y se sentó junto a la mesa. Matriona, no pien- Matriona, ¿no piensas darnos de cenar? Estoy aún en ayunas, dijo. Sin volverse, la mujer gruñó entre dientes. Escondida tras la estufa, observaba a veces a Simeón, a veces al desconocido, moviendo la cabeza significativamente. El zapatero se percató de que su mujer estaba enfadada, pero ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Sin darle la menor importancia, cogió por el brazo al chico y le dijo,
Siéntate, hermano. Vamos a cenar. El forastero le obedeció sin decir palabra. Mujer, ¿no has preparado la cena para esta noche? Desde luego que sí, replicó enfadada Matriona, pero no para ti. Ya tienes suficiente con lo que has bebido. Con que ibas a comprar una chaqueta y vuelves sin túnica. Y por si no fuera suficiente, me traes a un vagabundo desnudo. No, no tengo comida para vosotros, borrachos. Es suficiente, Matriona. No hay que mover la lengua tanto para no decir nada agradable. Sería mejor que me preguntaras por la identidad de este hombre. Antes, dime dónde has perdido el dinero, contestó su mujer. Semyon se metió la mano en el bolsillo y sacó los 3 rublos. Aquí lo tienes. Trifonov Trifonov no me pagó, pero prometió hacerlo mañana. Matriona se encabritó aún más. Sin chaqueta nueva y la túnica vieja la lleva un vagabundo que, para colmo, ha traído a nuestra casa y cogió el dinero para guardarlo en un lugar seguro. No tengo comida, gritó. No puedo preparar comida para todos los vagabundos. Consten, contén esa lengua y escúchame, Matriona. Yo, ¿cómo quiere que escuche las tonterías de un estúpido que anda borracho? ¿Qué razón tenía cuando no quería casarme contigo? ¿Qué razón tenía cuando no quería casarme contigo? Mi madre me proporcionó ropas y tú las has vendido para beber. Tenías que comprarte una chaqueta, pero te has gastado el dinero en vodka. Semyon trató en vano de explicar que tan solo se había gastado 20 copecks en bebida y la manera en que había encontrado a aquel vagabundo. Matriona no le dejó decir una sola palabra. Cada vez que intentaba decir algo, ella le decía 2 palabras. Le echó en cara cosas que había sucedido hacía más de 10 años. Habló, habló, habló y al final comenzó a gritar tirándole de la manga. Desvuélveme mi chaqueta. Es la única que tengo y me la has quitado, perro sarnoso. Que te lleve el diablo. Semyon iba a quitarse la chaqueta, pero su mujer le dio un tirón y las costuras se rompieron. Cuando Matriona se apoderó de ella, se la puso por encima de la cabeza y se marchó hacia la puerta, pero se detuvo de repente, atacada por un acceso de rabia. Sintió la necesidad de desahogarse y de saber quién era aquel desconocido. 4. Si este hombre fuese bueno, no iría completamente desnudo, al menos llevaría una camisa. Y si hubieras cometido una buena acción al traerlo, me habrías dicho ya dónde lo encontraste. Pues hace un rato ya que quería decírtelo. Cuando pasé delante de la iglesia, vi completamente desnudo a este muchacho. Se estaba congelando. No estábamos en verano. Dios me ha puesto en su camino. Si no me lo hubiese encontrado, habría fallecido esta noche. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que hiciera? Lo he vestido como he podido y me lo he traído a casa. Tranquila, Matriona. Ponerse así es un pecado. Todos tenemos que morir. Matriona intentó replicar, miró de repente al desconocido y no fue capaz de decir nada. El chico permanecía inmóvil, sentado en un banco. Su pecho se agitó. Era como si intentara no ahogarse con grandes esfuerzos. Tenía cruzadas las manos sobre las rodillas, la cabeza gacha y los ojos cerrados. Semyon preguntó con dulzura, Matriona, ¿es que Dios no está presente en tu corazón? Cuando oyó estas palabras, la mujer miró al desconocido, que alzó los ojos hacia ella y se emocionó. Entonces fue hasta la estufa para preparar la cena. En la mesa puso una vasija, bebida y el último pan. Come, dijo. Semyon condujo al chico hasta la mesa. Acércate, hermano. El desconocido cortó un trocito de pan, lo mojó y empezó a comer. Matriona se sentó al otro lado de la mesa y, apoyando la barbilla en las manos,
se quedó contemplando al forastero. La invadía una compasión desmesurada y se dio cuenta de que lo amaba. De inmediato el desconocido se puso más contento y comenzó a sonreír, mirando a la pobre mujer. Cuando terminó de comer, Matriona quitó la mesa y le preguntó, ¿de dónde eres? No soy de aquí. ¿Qué hacía al lado de la iglesia? No puedo decirlo. ¿Quién te quitó la ropa? Me castigó Dios. ¿Estabas desnudo del todo? Sí, y me estaba congelando. Simeón me encontró y tuvo compasión de mí. Me puso la túnica y me pidió que viniera con él. Tú también te has apiadado de mi miseria. Me diste de comer y de beber. Que Dios os bendiga. Matriona se levantó y abrió el cofre y sacó una camisa vieja que acababa de remendar para Simeón, para que Simeón se la pusiese el día siguiente. Cogió también unos viejos calzones y dio a ambos alforateros diciendo dulcemente, veo que carece de comida, veo que carece de camisa, ponte esta, puedes acostarte donde quieras, en el banco o sobre la estufa. Tras quitarse la túnica, el desconocido se puso los calzones y la camisa y se acostó en el banco. Matriona apagó la vela y, tras coger la túnica, se acostó en la estufa junto a Simeón. Se arropó con la túnica, pero fue incapaz de conciliar el sueño. Estaba muy preocupada por el desconocido. También pensaba que se había comido todo el pan que les haría falta al día siguiente y que se había quedado los calzones y la camisa de Simeón. Se encontraba triste e inquieta, pero cuando recordó la sonrisa del desconocido, se estremeció de la alegría. No pudo dormirse durante mucho tiempo. Simeón tampoco podía. Simeón, dijo su mujer tirando la túnica, ¿qué? Nos hemos comido todo el pan. Hoy no he amasado. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Tendré que pedirle a Melania prestado? Nos arreglaremos. No nos faltará comida. Se hizo el silencio. Parece un buen hombre. ¿Por qué no nos dice quién es? Se lo ha prohibido con, Se lo han prohibido con seguridad. Simeón, ¿qué? Nosotros damos, pero nunca nos da nadie. El zapatero no fue capaz de contestar. No hables más, no hables más, exclamó mientras se volvía al otro lado. Al rato, Matriona y Simeón se quedaron dormidos. 5. Simeón se despertó pronto. Los niños aún dormían y Matriona salió a pedir pan a la vecina. El forastero permanecía sentado en el banco, con los ojos fijos en las alturas, con una mirada más serena que en la víspera. Bien, hermano, la barriga exige pan y el cuerpo vestidos. Hay que alimentarse y ganarse el sustento. ¿Sabes trabajar? Le dijo Simeón. No sé nada de nada. Muy asombrado, Simeón abrió los ojos desmesuradamente. Se puede aprender cualquier cosa con buena voluntad, dijo. Todo el mundo trabaja. Yo haré lo mismo. ¿Cómo te llamas? Mijail. Pues bien, Mijail, nada sabes hacer, eso es un tema tuyo, pero hay que vivir. Si haces todo lo que te mande, te daré de comer. Que Dios te lo pague. Enséñame cómo trabajar. Simeón cogió cáñamo y comenzó a retorcer un hilo. Fíjate bien, no es muy difícil. Mijail observó con mucha atención y, cogiendo el cáñamo, empezó a retorcer hilos. Aprendió enseguida todo lo que le enseñó Simeón: cortar, coser, usar el punzón, poner las suelas, marcar las costuras. Al cabo de 3 días, Mijail era capaz de hacer cualquier trabajo con tal destreza que se podría decir que llevaba 100 años haciendo zapatos. Apenas comía y no perdía un minuto. Cuando finalizaba su faena, permanecía inmóvil en un rincón, en silencio y con la mirada perdida en lo alto. Hablaba generalmente poco, ni reía. Hablaba generalmente poco, ni reía ni salía nunca. Tan solo le vio sonreír una vez,
justo el primer día cuando la mujer le dio de cenar. 6. Días tras días, semanas tras semana, pasó un año entero. Mijair siguió viviendo en casa de Simeón y trabajaba con él. Llegó a hacerse famoso. Nadie hacía unas botas tan buenas como Mijair, el ayudante de Simeón. Era conocido en 20 leguas a la redonda. Simeón comenzó a ganar dinero. Cierto día de invierno, Simeón y su ayudante se encontraban trabajando cuando un coche empujado por 3 hermosos caballos que hacían sonar sus cascabeles con alegría se paraba ante la casa. Un criado se apeó del pescante y abrió la portezuela. Cubierto por una magnífica chaqueta, un caballero bajó del coche y subió los peldaños de la escalera. Matriona le abrió la puerta y el señor tuvo que agacharse para entrar. Tocaba casi el techo con la cabeza. Asombrado, Simeón lo saludó. Nunca había visto a un hombre semejante. Simeón era gordo, Mijail delgado y Matriona parecía un viejo tronco seco. Parecía pertenecer a otro mundo. Observando aquel rostro grueso y rojizo y ese cuello de toro, se podía decir que estaba fundido en bronce. Respirando con profundidad, el señor se quitó la chaqueta y se sentó en un banco. ¿Cuál de vosotros es el maestro? Yo soy, excelencia, respondió mientras se acercaba a Simeón. El señor llamó a su criado. Fedia, tráeme el cuero. El criado trajo un paquete que puso encima de la mesa. Ábrelo. El criado no tardó en obedecer. ¿Lo ves, zapatero? Exclamó el señor mientras le enseñaba el cuero. Sí, excelencia. ¿Sabes qué tipo de género es? De primera calidad, declaró después de examinar el cuero Simeón. Claro que lo es. ¿Qué sería si no estúpido? Claro que lo es. ¿Qué sería si no? Estúpido. No has visto en tu vida otro semejante. Es cuero alemán. ¿Comprendes? Cuesta 20 rublos. ¿Cuánto quiere que... ¿Cómo quiere que haya visto algo semejante, señor? Repitió intimidado Simeón. ¿Puedes hacerme una bota con este cuero? Claro que sí, excelencia. Dice que sí, pero ¿te has dado cuenta de para quién vas a trabajar y con qué género? Quiero unas botas que me duren un año y que, tras haberlas utilizado un año entero, no se rompan ni deformen. Si eres capaz de hacerla de esa manera, toma el cuero y empieza a cortarlo. Si no, deja el asunto. Pero óyeme bien, te advierto que si las botas se estropean antes de un año, te mandaré a prisión. En cambio, si me duran un año, te pagaré 10 rublos. Simeón vaciló asustado. No sabía qué hacer. Miró a Mijair y lo interrogó con la mirada. Como no le hacía caso, le dio un codazo y le dijo en voz baja: Lo acepto. Mijair hizo un gesto afirmativo y el zapatero adquirió el compromiso de confeccionar unas botas que no se rompieran ni se deformaran antes de un año. Entonces el señor llamó a su lacayo y le mandó que le descalzase el pie. Luego se lo tendió a Simeón y dijo: Tómame las medidas. El pie de aquel señor era tan grande que Simeón se vio obligado a cortar otra hoja de papel, pese a que la primera era enorme. Tomó las medidas de la planta del pie, del tobillo, y al ir a medir la pantorrilla, el papel no alcanzó para dar la vuelta completa. Su pantorrilla era tan gruesa como una viga. Mientras Simeón tomaba las medidas, el señor reparó en Mijail. ¿Quién es? Le preguntó. Es mi oficial, el que va a hacer las botas. Ten mucho cuidado, ¿eh? Debe durar un año.
Simeón miró a Millair y se percató de que no le prestaba mucha atención al Señor. Su mirada apuntaba más arriba, por encima de él, como si viese algo, y de repente sonrió dulcemente. ¿De qué te estás riendo, majadero?, exclamó el Señor. Sería mejor que te preocuparas de que mis botas estén para la fecha que las quiero. Sus botas estarán, sus botas estarán para cuando las necesite, respondió Millair. Eso espero, exclamó el Señor poniéndose la chaqueta, y se fue hacia la puerta. Pero, olvidando que debía agacharse, dio con la cabeza contra una viga y abandonó la casa restregándose su frente, enfurecido, mientras lanzaba juramentos. Es tan fuerte como un roble, exclamó Simeón, nada más salir el Señor. Ha roto una viga y ni siquiera lo ha sentido. Es normal, es normal que sea tan fuerte con la vida que tiene. Parece de bronce y a la muerte le costará poder sorprenderle. 7. Hemos aceptado el encargo. Dios quiera que no nos ponga Dios quiera que no nos suponga un disgusto. El cuero es muy caro y el carácter del Señor es muy violento, le dijo Simeón a Millair. Con tal de que no nos equivoquemos, con tal que no nos equivoquemos, tu vista es mejor que la mía y tu pulso más firme. Aquí están las medidas. Corta las botas y yo las coseré. Millair obedeció. Cogió el cuero, lo desenrolló y empezó a cortar las botas. Matriona lo observaba y, como conocía bien el oficio, se dio cuenta de que Millair cortaba de manera distinta a como lo debía hacer. Aquello la sorprendió, pero no dijo palabra. Es posible que no haya comprendido bien qué tipo de botas ha encargado ese señor. Millair sabe muy bien, Millair sabe muy bien lo que hace. No debo entrometerme. Aquello lo sorprendió, pero no dijo palabra. Es posible que no haya comprendido bien qué tipo de botas ha encargado ese señor. Millair sabe muy bien lo que hace. No debo entrometerme. El chico preparó el calzado y lo cosió a modo de sandalias. La mujer del zapatero se sorprendió aún más que antes y a punto estuvo de decírselo, pero no lo hizo. Y llegó la hora de la comida. Al levantarse, Simeón vio que Millair, que nunca se había equivocado, había hecho unas sandalias en lugar de unas botas. Has estropeado el cuero, exclamó muy enfadado. ¿Qué le diré a ese señor? ¿Dónde encontraré un cuero igual a este? ¿Qué has hecho? Ay, ay, amigo mío, me acabas de arruinar por completo. Me has arruinado. Ese señor me ha encargado unas botas y ¿qué has hecho? En ese mismo momento se oyeron unos fuertes golpes en la puerta de la casa. A través de la ventana vieron al criado del señor atando su caballo a la argolla de la puerta. Simeón le abrió. El criado venía muerto de cansancio. Buenas noches, maestro, exclamó jadeando. Buenas noches, maestro, exclamó jadeando. Buenas noches. ¿Qué deseas? Mi señora me manda a buscar las botas. ¿Las botas? Sí, el Señor no las necesitará para nada. Ya no necesitará más botas. Ha muerto. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ni siquiera pudo volver a casa. Falleció en el camino. Cuando llegamos, abrí la portezuela del coche y lo vi tendido en el fondo, rígido completamente. Qué trabajo nos costó sacarlo de allí. La señora me ha dicho, ve a casa del zapatero para pedirle que haga unas sandalias de difunto en lugar de las botas que el Señor le encargó. Que se dé prisa para que te las puedas traer. Cogiendo las sandalias y los recortes de cuero que habían sobrado, Millair lo envolvió todo y le entregó el paquete al criado. Adiós, 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 que Dios os proteja. Transcurría un año tras otro. Ya hacía 6 años que Millair vivía en casa de Simeón. Su existencia siempre era la misma. Nunca salía, casi no hablaba
y solo había sonreído en 2 ocasiones, cuando la mujer del zapatero decidió darle de cenar y durante la visita del Señor. Simeón no encontraba palabras de alabanza para su ayudante. No le preguntaba ya de dónde procedía. Tan solo temía que Millay se fuera. Cierto día se encontraban todos reunidos. Los niños estaban jugando, encaramándose a los bancos para observar por las ventanas. Matriona calentaba su plancha para planchar la ropa. Simeón arreglaba unos zapatos y Millay daba el punto final a un tacón. Uno de los niños se apoyó en un hombro del oficial que estaba cerca de la ventana y, mirando a la calle, le dijo: «Mira, tío Millay, viene una señora con sus 2 niñas y vienen aquí. Una de ellas es coja». Al oír estas palabras, Millay abandonó su trabajo y se levantó para observar a través de la ventana. Simeón se sorprendió sobremanera. El chico nunca había mirado fuera, pero estaba pegado a los cristales en aquel momento. El zapatero también se acercó a la ventana. Así era, se acercaba una señora bien vestida, con 2 niñas que llevaban sus abriguitos de piel y unos pañuelos de lana en la cabeza. Las niñas se parecían tanto entre sí que habría sido imposible distinguirlas, a no ser porque una de ellas cojeaba arrastrando su pierna. La señora se detuvo ante la casa del zapatero, abrió la puerta y dejó pasar delante a sus 2 niñas. «Buenos días, buenos días, ¿qué desea?». La mujer se sentó y las 2 niñas se arrimaron a ella, algo intimidadas ante aquellos desconocidos. «Necesito unos zapatos para mis hijas. Nunca hemos fabricado zapatos para niños, pero uno puede hacer lo que quiera con buena voluntad. ¿Les hacemos unos zapatos o unas botitas con vuelta? ¿Qué prefieres? Mi oficial es muy hábil». El zapatero se percató de que Millay no dejaba de mirar fijamente a las niñas. Eso lo asombró. Es bien cierto que las 2 niñas eran bonitas. Tenían los ojos negros y sonrosadas las mejillas, y sus abrigos y pañuelos eran bastante graciosos. Pero resultaba raro que Millay las mirase como si ya las conociera. Simeón habló con la mujer y comenzó a tomar las medidas a las niñas. Toma las medidas de esta. Toma las medidas de esta. Hará un zapato para el pie cojo y 3 para el otro. Al ser mellizas, los tienen iguales. Al ser mellizas, los tienen iguales, dijo la señora poniendo en sus rodillas a la cojita. ¿Por qué está coja? ¿Es de nacimiento?, le preguntó el zapatero. No, su madre le produjo la cojera. ¿No son suyas las niñas? ¿Usted no es su madre?, preguntó Matriona, interviniendo en la conversación, presa de la curiosidad. No, yo no soy su madre y ni siquiera soy de su familia. Las he adoptado. Las quiere mucho, aunque no sea de su propia sangre. ¿Cómo no iba a quererla? Las he criado con mi propia leche. Yo también tenía un hijito, pero Dios me lo arrebató, aunque no lo quería tanto como a estas. ¿Quién era su madre? La mujer nos contó lo siguiente. 9. La mujer nos contó lo siguiente. Desde hace 6 años son huérfanas. Enterraron al padre un martes y su madre murió el viernes siguiente. Al nacer ya eran huérfanas de padre y la madre tan solo vivió un día a su nacimiento. Mi marido y yo vivíamos entonces en su misma aldea. Eran nuestros vecinos. Nuestras casas estaban una junto a la otra. Su padre trabajaba en un bosque y le cayó encima un árbol con tan mala fortuna que, volviendo a su casa, falleció. 3 días después su mujer dio a luz. La pobre se encontraba sola, sin una comadrona ni nadie que la ayudara. Por la mañana fui a visitarla y me la encontré fría, pobre. Al morir cayó encima de
de esta pequeña y le lesionó el pie. Llegaron los demás vecinos, la amortajaron, le hicieron un ataúd y le dieron sepultura. Todos los vecinos eran buena gente. Las criaturas se quedaron solas. ¿Qué podíamos hacer? Yo era la única mujer que estaba criando a un niño en la aldea. Mi hijo había nacido 8 semanas antes. Decidí hacerme cargo de las niñas. Los Mullís se reunieron, discutieron el caso y me dijeron: María, puedes llevarte a la pequeña y críala mientras tomamos la decisión de qué hacer con ellas. Ya le había dado el pecho a una, pero no a la cojita, pues creía que no iba a sobrevivir. Pero luego me lo reproché. La pobre gemía y sentía lástima. ¿Por qué dejar sufrir a aquel angelito? Le di también el pecho y decidí criar a los tres. Yo era joven y fuerte. Me alimentaba bien y tenía la leche en abundancia. Y el Señor decidió aumentármela. Solía dar el pecho a dos a la vez. El pecho a dos a la vez. Cuando uno de ellos se hartaba, cogía el tercero. Dios me permitió que crecieran fuertes y sanos. Pasado 2 años, mi hijo murió y el Señor no me ha dado más, pero de todos modos, la suerte nos acompañó, compramos algunos bienes y acudimos a establecernos aquí. Ahora vivimos en el molino, el del comerciante. Nos ganamos bien el sustento, la vida nos sonríe, pero no volví a tener hijos. ¿Qué hubiese pero no volví a tener hijos? ¿Qué hubiese hecho sin estos angelitos? Estaría tan sola. ¿Cómo podría no quererlas? Son mis único tesoro, mi única posesión. La mujer estrechó contra su pecho a las niñas, cubrió la cojita de besos y se enjugó los ojos inundados de lágrimas. Se puede vivir sin madre, se puede vivir sin padre, mi madre, pero no sin Dios, como dice un proverbio ruso. Tras hablar de esa manera, la mujer se despidió. Simeón y su esposa la acompañaron a la puerta. Cuando volvieron, se encontraron a Millay inmóvil, con los brazos cruzados, los ojos fijos en lo alto y la sonrisa en sus labios. 10. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Millay?, preguntó el zapatero mientras se acercaba. El chico se levantó y, tras quitarse el mandil e inclinarse ante los dueños de la casa, dijo: Perdón, mis amados bienhechores, Dios me ha perdonado. Perdonadme también vosotros. Entonces el zapatero y su mujer vieron como una luz resplandeciente irradiaba el propio Millay. Veo que tú no eres un hombre como el resto, le dijo Simeón inclinándose ante él. No tengo derecho a preguntarte ni a retenerte a mi lado, pero te suplico que me digas algo. ¿Por qué te encontrabas tan sombrío, tan atemorizado cuando te encontré y te traje a mi hogar? ¿Por qué te calmaste cuando Matrona te ofreció la comida? En ese momento sonreíste y te tranquilizaste. Luego, cuando llegó aquel señor a encargar las botas, sonreíste una vez más y te serenaste aún más. Y ahora que ha venido esa mujer con sus niñas, has vuelto a sonreír y resplandecer. Dime, Millay, ¿por qué esa luz irradia de ti? ¿Por qué esa luz irradia de ti? ¿Y por qué has sonreído 3 veces? Millay: mi cuerpo resplandece porque he expiado mi culpa, respondió Millay. Dios me había castigado y me perdona ahora. Sonreí en 3 ocasiones porque debí conocer 3 palabras divinas. Conocí la primera cuando tu esposa se compadeció de mi desnudez y miseria. Sonreí entonces por primera vez cuando tu esposa se compadeció de mi desnudez y miseria. Sonreí entonces por primera vez. Cuando aquel señor vino a encargar las botas, sonreí una segunda vez porque entonces se me reveló la segunda palabra. Y ahora, al ver esas niñas, me he enterado de la tercera.
y he vuelto a sonreír de nuevo. Dinos, dinos por qué Dios te había castigado y qué palabras son las que debías conocer para que nosotros también las sepamos, le suplicó Simeón. El Señor me castigó por ser desobediente. Yo antes era un ángel del cielo y le desobedecí. El Señor me envió a la tierra a buscar un alma, a buscar, a buscar un alma, el alma de una mujer. Decidí, decidí a la tierra, descendí a la tierra y vi a una mujer enferma que yacía en su cama. Acababa de parir dos niñas. Las dos pequeñas lloraban al lado de su madre, que estaba demasiado débil para amamantarlas. Cuando me vio, la mujer se dio cuenta de que Dios reclamaba su alma. Entonces comenzó a llorar y me suplicó: Ángel de Dios, mi esposo murió hace 3 días porque un árbol le cayó encima y mientras trabajaba en el bosque. No tengo ni madre, ni hermanas, ni ningún familiar. Mis hijatas, mis hijitas solo me tienen a mí. No te lleves mi alma desdichada. Permíteme que pueda criar a mis hijas. Déjame que las vea crecer. Estas niñas no pueden criarse sin una madre. Me apiadé de aquella mujer y la obedecí. Puse a una de las niñas junto a su seno y a la otra entre sus brazos. Subí al cielo y cuando pude estar en presencia del Señor, le dije: No te he podido traer el alma de la mujer que acaba de dar a luz. El padre de la niña ha muerto. Esa mujer tiene dos mellizas y me ha suplicado que le permitiese vivir el tiempo necesario para criarlas. No podrán vivir sin su padre y sin su madre. No he sido capaz de traer su alma. Ve a buscar el alma de esa madre, me ordenó el Señor. Un día llegarás a conocer 3 palabras divinas. Entonces conocerás lo que hay en los hombres, lo que no les he dado y aquello que los mueve. Cuando conozcas esas 3 palabras, regresará al cielo. Bajé a la tierra y me tuve que llevar el alma de aquella desgraciada mujer. Las niñas se desprendieron de ella. Su cadáver cayó hacia la izquierda y la magulló el pie y le magulló el pie a una de ellas. Cuando sobrevolaba la aldea llevándome el alma de aquella mujer, un torbellino me sorprendió. Sentí que un gran peso me doblaba las alas, y mientras su alma ascendía al cielo, yo caía en la tierra y me quedé tendido junto a un camino, ya sin fuerzas. 11. El zapatero y su esposa entonces comprendieron quién era aquel desconocido al que habían dado de comer y acogido en su hogar. Se pusieron a llorar de alegría y de emoción. Me encontraba solo en el camino, solo y desnudo. Hasta el momento no había conocido miseria humana alguna, ni el frío ni el hambre. Pero me acordaba de transformar, pero me acababa de transformar en un hombre y sentía hambre y frío e ignoraba qué debía hacer. Vi entonces una iglesia consagrada a Dios y quise refugiarme en ella, pero su puerta estaba cerrada. Me senté en el umbral para refugiarme del viento. La noche se acercaba, padecía mucho por el hambre y temblaba de pie a cabeza por el frío. Todo el cuerpo me dolía. De repente oí unos pasos por el camino. Llevaba un hombre con una, Llegaba un hombre con unas botas en la mano. Estaba hablando solo. Era la primera vez que yo veía el rostro de un hombre mortal desde que yo también era hombre, y aquella cara me llenó de terror. Volví a la casa, oí como decía: ¿Cómo podré alimentar a mi mujer y a mis hijos? ¿Y cómo proteger en invierno del frío a nuestros miembros ateridos? Y pensé: parezco de frío y hambre, perezco de frío y hambre. Y aquí está este hombre que tan solo piensa en sus necesidades.
pasa junto a mí y no se le ocurre ayudarme. El hombre me vio y, frunciendo el entreceño, adoptó una terrible expresión y pasó de largo. Me sentí desesperado. De repente oí que regresaba. Lo miré y no me parecía el mismo. La muerte estaba antes reflejada. La muerte estaba antes reflejada en su rostro y ahora tenía una faz reluciente y en ella descubrí la imagen de Dios. Se me acercó y, tras vestirme, me cogió de la mano para llevarme a su casa. Su mujer se encontraba en el umbral de la puerta y empezó a hablar. Era mucho peor que el hombre. Sus labios emitieron un hálito mortal que me privó de respiración, que me privó de respiración. Me sentí desfallecer. Aquella mujer pretendía echarme al frío de nuevo, a la muerte y a la agonía. Comprendí que si lo seguía, ella también moriría. Comprendí que si lo conseguía, ella también moriría. Pero su marido de repente le habló de Dios y a continuación la mujer se transformó. Me dio de comer y, como me observaba, alcé mis ojos para mirarla. La muerte se había transformado en un ser vivo y reconocí el rostro de Dios. Entonces recordé las palabras del Señor. Sabrás lo que hay en los hombres. Y me di cuenta de que lo que hay en los hombres es amor. Por mi dicha, con la revelación de una de las tres palabras divinas, sonreí por primera vez, pero aún no había conseguido enterarme de todas. Aún no sabía lo que no es dado a los hombres, ni aquello que los hace vivir. Pasé todo un año a vuestro lado. Aquel señor vino a encargar unas botas que durasen todo un año sin romperse ni deformarse. Lo miré a su lado y pude ver a uno de mis compañeros, el ángel de la muerte. Nadie pudo verlo salvo yo. Lo conocía bien y me contestaba que antes de ponerse el sol se llevaría su alma. Pensé, ese hombre ese hombre se provee para un año, pues ignora que va a fallecer antes de la noche. Fue entonces cuando me percaté de la segunda palabra de Dios. Sabrá lo que no es dado a los hombres. Ya sabía lo que hay en los hombres y en aquel mismo momento me enteré de lo que no le es dado. No saben lo que necesitan realmente. Y sonreí una segunda ocasión, pero aún ignoraba lo que mueve a los hombres. Yo he vivido a vuestro lado, esperando día a día la revelación del Señor, la tercera palabra divina. 6 años después vino la mujer de las mellizas. Entonces las reconocí y supe cómo había sobrevivido y supe cómo habían sobrevivido. Pensé entonces las reconocí y supe cómo habían sobrevivido las mellizas. Cómo habían sobrevivido. Pensé, la madre me suplicó que no me llevara su alma, preocupada por las niñitas, y yo la obedecí pensando que esas huérfanas se morirían de hambre. Pero una persona extraña las recogió y las mantiene. Cuando esa mujer lloró, enternecida, acariciando a aquellas niñas que había recogido, vi la imagen de Dios en ella, y así comprendí lo que mueve a los hombres. Comprendí entonces que el Señor acababa de revelarme la tercera palabra, y que así me concedía su perdón. Y sonreí una tercera ocasión. 12. El ángel se despojó de su terrena envoltura y se llenó de luz. Ojo humano alguno era capaz de soportar su esplendor. Elevando una voz que no parecía salir de él, sino del cielo, aquel ángel pronunció las siguientes palabras. Comprendí que el hombre no vive de sus propias necesidades, vive por amor. No le fue dado a una madre saber lo que haría vivir a sus hijos. El Señor no le fue dado
Al Señor no le fue dado saber lo que necesitaba a ningún ser humano. Le es dado saber ni si vivirá y si le harán falta unas botas por la noche, o si fallecerá y necesitará unas sandalias. En lo referente a mí, cuando bajé a la tierra convertido en un hombre, no seguí viviendo para cuidar a mi cuerpo, sino porque hubo amor en un hombre y una mujer. Se compadecieron de mí y me amaron. Esas dos huerfanitas no subsistieron porque se pensara en ellas, sino porque una mujer tenía el corazón. Esas dos huerfanitas no subsistieron porque se pensara en ellas, sino porque una mujer tenía el corazón lleno de amor. Los hombres no viven porque se preocupan de sí mismos, sino porque en su corazón hay amor. Antes ya conocía que Dios era quien daba la vida a los hombres y que quería que viviesen y que querían que viviesen. Pero ahora sé que no quiere que vivan solos y por ello oculta a cada cual lo que les hace falta. Pretende que cada uno viva para los demás y le revele tanto lo que es útil para él como para sus semejantes. Así comprendí que los hombres que creen que viven gracias a sus propios cuidados, viven en realidad solo por el amor. Aquel que vive en el amor vive en Dios y Dios también vive en él, ya que Dios es amor. Entonces el ángel cantó alabanzas al Señor y la casa se estremeció, el techo se abrió y una columna de fuego se elevó desde la tierra al cielo. El zapatero, su mujer y sus hijos se arrodillaron. El ángel subió al cielo batiendo sus alas. Cuando Simeón volvió en sí, la casa había recobrado su aspecto habitual y tan solo quedaban en ella él y los suyos.